¿Cómo están, netas madres? Qué bonita tarde estar con ustedes en un episodio más. Y ahí les va un dato duro. ¿Sabían que más del 70% de los adultos que tienen problemas emocionales tiene que ver por la forma en la que se llevaban con su mamá? Es muy importante esa relación, aunque a veces no la tomamos en cuenta. Y el día de hoy viene una súper invitada especial que es especialista, bueno, es coach, madre-hija, y se llama Cristina Fernández. Bienvenida a la neta madre. Yo soy Graciela Pérez y esta es la neta madre. Hermana, qué padre tenerte aquí. No, Grace, gracias a ti. Qué alegría estar aquí compartiendo mi mensaje con todos tus escuchas. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz, pues desde Relaciones Internacionales, sí. desde hace un rato. Desde hace mucho. No nos veíamos, pero bueno, quiero mencionarles a la gente, la neta madre, que igual no te conocen. Siempre has sido una mujer maravillosa, No, súper dedicada en lo que haces. Entonces sí me llena de emoción platicar contigo, que podamos tener una charla enriquecedora que estoy segura lo será y le servirá a toda la gente que nos escucha. Como lo mencioné en lo que platicaba, a veces no nos cuestionamos pues el tema de la relación con nuestros padres. La damos por sentado, decimos no nos hablamos con ellos y ya, pero no sabemos que el tener esos conflictos nos crea repercusiones en nuestra vida. Entonces, qué padre poder platicar el día de hoy contigo, específicamente esto de madre e hija. Gracias por tu interés en mi trabajo. ¿Cómo empezaste? Mira, mi historia, llegué aquí a ser coach madre-hija por mi historia. La verdad es que yo tuve una infancia muy feliz, a diferencia de muchas de las mujeres que hoy acompaño. Mi relación con mi mamá era muy cercana. Sin embargo, cuando cumplí 20 años, mis papás se divorciaron. Y con eso se vino abajo toda la idea que yo tenía de la familia feliz que yo creía que éramos. El concepto de mujer, el concepto de mamá, el concepto de familia, el concepto de hijos de papás divorciados, como que vino a revolcarme de una manera que nunca imaginé. Me causó mucho enojo, me causó frustración, me causó tristeza, pero en ese momento creo que no tuve las herramientas para quererlo transitar y decidí cómo evadirlo y viéndolo en retrospectiva. Lo metí en una cajita y lo guardé y según yo seguí mi vida sin atenderlo, ¿no? Uh-huh. Y fue una década difícil porque no se puede nada más guardarlo y ya. Pero bueno, ahí más o menos lo manejé. Cuando cumplo 30 años nace mi primera hija. Y es ahí cuando esa cajita pareciera que explotó de todo lo que venía yo guardando. Creció y creció y creció hasta que explotó. Cuando me vuelvo mamá, surgen muchos sentimientos hacia mi mamá. Y eso lo veo hoy con mis clientas que acompaño, que es muy común que surjan como esas sensaciones, a volver a querer, a volver a pensar en ver tu pasado desde otra perspectiva. Estaba enojada, estaba frustrada, estaba triste, estaba en reclamo en que mi mamá no estaba siendo la mamá o la abuela que yo me imaginaba. Mi tema específico ha sido mucho con la expectativa, en como querer que el otro sea como yo quiero, como yo me imagino, ¿no? Y entonces yo pues, sufría, o sea, cada vez que pasaba algo me enojaba y cada vez que pasaba algo me ponía triste y cada vez volvía a esperar que mi mamá fuera alguien que no es. Y la única que sufría era yo. Entonces, a ver, y esto, no hay mujer que esté mal en su vínculo con mamá que te diga que esté bien en todo lo demás. Ese hongo permea las demás áreas de la vida porque mamá es una figura bien importante. Entonces, y no estoy diciendo que te lleves perfecto, que hables con ella todos los días, no. Pero simplemente si hay algo ahí que te duele, ese enojo lo llevas a otras áreas de tu vida. Entonces yo estaba en como que trataba de demostrarme a mí misma que yo sí iba a ser la mejor mamá. Y estaba como que dándole a todo motor hasta que también yo tronaba, porque no puedes hacer todo sin ayuda. Y yo decía, no, yo sí lo voy a poder hacer sola, ¿no? Y bueno, el caso es de que
traté terapias, traté libros, traté cursos, pero seguía estando ahí el tema de mamá. Es ahí cuando encuentro el coaching para sanar vínculo madre-hija y herida materna, en el que, a ver, ¿por qué? Porque yo he ido a terapia desde hace casi 8 años y ubicaba perfecto qué sentía, qué me pasaba, pero estaba atorada de, ok, necesito hacerlo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se sana? ¿Cómo se suelta? ¿Cómo dejo de estar resentida? ¿Cómo? Como que estaban las frases que yo sabía que tenía que hacer, pero no sabía cómo hacerlas, estaba atorada. Ya estaba cansada en ser víctima, ya estaba cansada en decir todo lo que me hicieron y me pasó. Y decía, bueno, ok, ya, pero hoy a mi edad, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de este dolor que la única que siente soy yo? Ya me daba pena con mi psicóloga de otra vez quiero hablar de... ¿no? Claro, Entonces, sí. Como que encuentro el coaching de herida materna y de vínculo madre-hija y todo en mi vida empieza a fluir. Empezando porque pude perder 8 kilos que por nada del mundo podía bajar. Mi relación con mi esposo empezó a fluir y pudimos conectar mucho más. Empecé a disfrutar más que sufrir mi maternidad. Económicamente también las cosas empezaron a fluir mucho más en mis proyectos y como que me quité muchos pesos de encima. Obviamente fue un proceso, no es que sea de un día para el otro, pero cuando dije, no, o sea, estuvo muy cañón, me encantaría acompañar a otras mujeres y es como me empiezo a meter a estudiar y bueno, ya me conoces, me metí al full en este tema para poder acompañar a mujeres que pues tienen temas en relación con su madre o su hija. Mi Cris, tengo una duda. ¿Qué fue lo que te dolió tanto que hizo tu mamá? Es que, a ver, como te decía, en mi tema era la expectativa, como que cuando mi mamá, como que yo tenía la idea de la mamá Disney, que es la mamá que sacrifica todo por sus hijos y la mamá que pone los hijos siempre primero, a la familia. Y cuando mis papás se divorciaron, yo le decía, mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué no me estás? O sea, me sentía no escogida. ¿Pero tu mamá fue la que decidió divorciarse? Los dos, pero como que mi papá era como, pues así es, por mí sí, o sea, por mí seguimos, y mi mamá fue como, no, ya, como que poner un límite, ya no quiero. Y yo decía, pero como que, ¿por qué no nos estás escogiendo como familia? Y nunca le preguntaste cuál fue su razón. O sea, claro, y mi mamá me decía, ya no podía, me tenía que escoger a mí y me sentía a veces que dentro de diferentes dolores me ahogaba y tenía que salvarme, ¿no? Y hoy en mi proceso, el incluir en la ecuación también verla como mujer, no nada más como mamá, ha sido una pieza clave. Yo también decía, también mi mamá, tristemente su mamá murió cuando mi mamá tenía 23 años y mi mamá no tuvo una mamá siendo ella mamá. Fue muy poquito el tiempo, yo tenía 1 año. Entonces yo a veces le reclamaba como el no sabe ser mamá de una mamá, porque mi mamá tuvo que hacer todo sin una mamá. claro. Entonces a veces a ella no se le ocurría que yo necesitaba. Entonces ha sido un proceso de explicarle, de hablar, como que yo decía, mamá, pero es que ¿cómo no se te ocurre? Me decía, es que Cris, yo hice todo sola, no se me pasa por la cabeza. Entonces ha sido, en mi caso, no sé, hay casos en los que llegan a mí y me dicen, es que quiero que me ayudes en transitar, no volver a hablar con mi mamá. En mi caso, yo era al revés, yo quería estar cerca de ella, quería sentir conexión con ella, que es en la mayoría de las mujeres que me buscan, y de tanto hijas como madres, quieren sentirse cerca y conectadas a sus hijos, pero esas que simplemente tratas y hay choque y tratas y hay choque y dices, ya intenté todo dentro de mi cabeza, ¿cómo le hago, no? Y entonces, yo quería sentirme cerca y bueno, es como adquirir todas estas herramientas que sigo aplicando hasta hoy en día, porque es como comer saludable o hacer ejercicio, no es que lo hagas una vez, el camino de sanación sigue y sigue y sigue. Y bueno. ¿Y hoy eres más cerca a tu mamá? Sí, hoy estoy más cerca de ella que nunca, tenemos una relación padrísima. Siempre les cuento en mis sesiones, ¿no? Que sigo teniendo momentos en los que me atoro, pero cada vez tengo más herramientas y las identifico. Es como si llevara conmigo una caja de herramientas. Cada vez sé perfecto que ella ve, se usa en cada caso y lo sigo aplicando. Y no es que, es como manejar también, con manejar de velocidades, ¿no? Al principio estás de el clutch, el freno, la velocidad y después de repente ya es más fácil. Sí. Sigue siendo a veces más cómodo manejar automático, pero ya lo haces más fluido. Sí, otra cosa que yo he escuchado mucho es que luego la edad va complicando más a las personas. O sea, de que dicen, es que mi mamá con la edad
hijo, se ha vuelto más complicada que nada y ya la conozco como es y siempre reacciona así y entonces ya prefiero no verla. Es que ahí yo a mis clientes les digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? La mayoría de las clientas, si no es que hayan pasado por procesos traumáticos muy fuertes, como por ejemplo, luego les digo, mi papá abusaba de mí, mi mamá sabía y nunca hizo nada. Bueno, en ese caso, pues claro, no quiero volver a saber de mi mamá, ¿no? Pero en el 99% de las otras situaciones que no dejan de ser graves, ni dejan de ser difíciles, ni dolorosas, pero que no son temas tan extremos, quieres sentirte cerca. Entonces quiero sentirme cerca, pero a mi forma. Quiero sentirme cerca, pero que ella haga lo que yo quiera, que ella deje de ser difícil, que ella conecte con mis temas, que ella cambie, que ella no me juzgue, que ella me acepte. Pero ¿en qué momento tú lo haces para ella? Entonces, bueno, algo que me gustaría recalcar es que yo no trabajo con niños ni con adolescentes. Mi trabajo de madre e hija es únicamente con mujeres adultas, ambas. Sí. Ok. Porque ya es una relación desde otro lugar. Claro, pero en este caso, ¿qué pasa si dice yo no la quiero ver? O sea, quiero sanar la relación, pero Claro. no la quiero ver. Sanar a mamá no depende nada de su presencia física, ¿ok? Se trata, porque trabajo con muchas mujeres que su mamá ya no vive. Trabajo con mujeres que, como te mencionaba, han decidido no tener contacto con su mamá. Y entonces sanar a mamá depende 100% de ti y 0% de ella. Sanar a mamá es cómo te relacionas tú con la historia, cómo te relacionas tú con lo que pasó, con qué sigues cargando, qué decides soltar, qué decides resignificar. Entonces, sí, claro que se puede. Si sanas a tu mamá, sanas a tu linaje de mujeres. Ahí dicen que cuando tú sanas a mamá, sanas 7 generaciones antes y 4 después. O sea, es un proceso sumamente poderoso, porque, a ver, mamá es nuestro primer vínculo con la vida, ¿ok? Que ese vínculo es esa primera interacción, esa primera relación, guía mucho de nuestros caminos de la vida. Por ejemplo, de mamá aprendemos a aceptar, a amar o a rechazar y odiar nuestro cuerpo. De mamá aprendemos si está a nuestro alcance sentir, o sea, si es algo que debemos o no debemos sentirnos sexys o sensuales. De mamá aprendemos qué es posible como mujer para nosotros en la sociedad. De mamá aprendemos cómo se ponen los límites, qué se debe permitir o no en un matrimonio, cómo se debe de permitir que te hablen, cómo se trata a la gente. De ella aprendemos qué es pecado, ¿no? En este México tan religioso, qué es pecado y qué no, cómo debemos de comportarnos allá afuera, qué se esconde, de qué se habla, si podemos ser vulnerables o no, si es seguro mostrarnos. Entonces, todo eso va impactando en cómo nos relacionamos no solo con mamá, sino en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestra pareja, en nuestra maternidad. Es muy poderoso. Entonces, si tú no haces consciente todo esto, puedes ir por la vida como muy, pues sí, siguiendo patrones, repitiendo, como que muy en el inconsciente. Y sufriendo. En muchas ocasiones sufriendo porque el que dirán, porque el pecado, porque la expectativa, porque el dolor, porque no me puedo mostrar tal vez como quiero, reprimiendo ciertas cosas o aguantando, no sé, dependiendo cada situación. Pero si tú hoy como adulta te paras, volteas a ver todo ese panorama que tu mamá con lo que pudo, supo, quiso, fue capaz, te transmitió y absorbiste. Y dices, ¿sabes qué? Esto me encanta, esto no me funciona, esto ya no quiero, esto me duele. ¿Qué te sirve y qué no te sirve? Eso es sanar, mamá. No es pelearte con lo que pasó, es simplemente decir, ¿qué quiero y qué ya no quiero? Y verlo y sin pelear, seguir con lo que te funciona. Y esto aplica para los hijos también. ¿Cómo? O sea, porque este es vínculo madre e hija, pero podría ser vínculo madre e hijo. A ver, esto sirve para todo porque, como te digo, como es tan poderoso el vínculo con mamá, una vez que sanas a mamá, como que yo siempre les digo que es actualizar un software
ahorita voy a tu pregunta, pero Sí. quiero especificar esto. A ver, cuando somos pequeñas, aprendemos todo esto y nos relacionamos con mamá de alguna forma, ¿no? Al final depende de mamá si vivimos o morimos cuando eres un bebé, ¿no? De mamá o de tus cuidadores. Pero bueno, si mamá no está, tú te mueres. Claro, totalmente. Entonces aprendemos mecanismos para que mamá esté bien. Y es ahí cuando, por ejemplo, te puedes volver experta en microgestos de mamá, experta en sus huellas, en cómo se sonaban sus pasos, experta en le tengo que mentir, esto no le puedo decir, esto no le va a gustar, esto sí le va a gustar. Pero desde que somos chiquititos, tú lo has de ver con tus hijos, ¿no? Y pero crecemos y hoy, mujeres de 30, 40, 50, 60 años, somos adultas en todo lo demás, pero cuando se trata de mamá regresamos a ser niñas heridas. Tengo clientas de 60, 70 años que cuando se trata de mamá les siguen mintiendo. Se siguen sin sentirse seguras de mostrarse. Y le digo, ¿pero qué te va a hacer? No, ya no te puede castigar. ¿Qué te va? O sea, ¿te va a regañar? Pero es ese miedo que sigue. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro, claro que con los hijos también, o sea, es con los hijos en general, pero el vínculo madre-hija, yo lo considero un poco más, no sé qué palabra usar, no quiero decir poderoso, profundo, porque claramente el del hijo también es igual de importante. Pero nosotros estamos como, o sea, mamá, cuando está en la panza de nuestros abuelos, ya tiene dentro de ella todos los óvulos. Uno de esos óvulos somos nosotros. O sea, al final estuvimos desde la panza de nuestras abuelas, una parte de nosotros estuvo dentro, ¿no? Sí. Y pasa en sociedades como la latina, como es México, que como que la educación a la hija sí sigue siendo diferente. Sí sigue siendo diferente. Yo lo veo todos los días con mis clientas que tienes un hijo y una hija y van creciendo y de repente como a los 12, 13 años, como que el hijo tú sí, o sea, tú wow que contestaste y qué valiente y la hija no, tú no. Y tú ya no puedes usar esto. Y tú... Ay, qué horror, está del nabo, sí, ¿no? pero sí pasa. Sí, claro, sigue pasando. O sea, eso es lo que yo veo todos los días. Entonces es como que el hijo rebelde muy bien, la hija rebelde muy... Empiezan como a jalar las riendas de la hija. Tú recatada, tú muy bien, sí. Muchísimas chavas, ¿no? Sí. Y entonces es como todas esas ideologías que traemos y del hijo que no se case no importa, pero la hija si quieres los nietos. Son todas estas expectativas o yo lo veo con amigas y con mi propia historia, era como, ojalá tengas niña para que tengas tu acompañante. Sí. Imagínate lo fuerte que no tienes ni un bebé en la panza y ya le estás poniendo esa carga a esa niña. Entonces, ay, pobre, no tuvo hijas, no tiene quien le acompañe, o el típico, una frase que es muy escuchada aquí en México, como, ojalá tengas tu hija para que tengas quien te arrime tu vaso de agua, ¿no? Se usa aquí. Sí. Y en los demás países de América Latina también, y también en los europeos sigue pasando. Y luego pasa un fenómeno que vamos a poner, la mujer tiene sus hijos, vamos a poner que tiene un hijo y una hija. Al hijo, sé libre, sé fuerte, sé tal, la hija, tú no, empiezas a poner esas cosas. Y esta mujer tiene que ahora cuidar de su mamá, ¿no? Tiene entre la espada y la pared su propia familia con atender las necesidades de su mamá ya grande. ¿Cuántas veces hay de que no es que tiene que venir mi mamá o tenemos que ir? Entonces, esa mujer crece en su adultez con estas expectativas de ahora tener que hacerse cargo de la mamá emocionalmente, físicamente o económicamente. Y después, porque cuando yo crezca, mi hija va a hacer eso por mí. O sea, es como ponerle esa carga. Es claro. Esa carga, ¿no? Y es como, no sé, yo lo veo en mi familia. Cuando mi abuelo estuvo enfermo mucho tiempo en el hospital, solo mis tías se quedaban a dormir con él, porque los tíos tienen que trabajar, porque los tíos tienen que, o sea, siempre la cuidadora, esa expectativa de la cuidadora, la que acompaña, la que lleva, sigue siendo bien fuerte, un peso solo para la hija. Entonces, por eso sí es diferente. Y también porque creo que está mucho más normalizado en las mujeres ir a diferentes sesiones de sanación, terapia, que en los hombres. Entonces también económicamente me convenía más enfocarme en mujeres. Me gusta, sí. Pero a ver, cuéntame una cosa. Y específicamente, ¿qué consejo le podrías dar a las mamás que les ponen así como oye, tienes que ser cuidadora? O a las hijas, más bien, a las hijas que se sienten con esa responsabilidad de ser cuidadoras. Es que ahí está el tema. Justo.
ellos te pueden tratar de poner la responsabilidad que sea o la etiqueta que sea o la regla que sea. Está en ti si lo tomas o no lo tomas. Y algo importante, no sé, siempre doy este ejemplo, no tengo que encontrar otro, pero yo una vez tenía una paleta y un chocolate, ¿ok? Mi hija tiene 5 años y encontró la paleta y el chocolate en mi bolsa y me dice que quería los dos. Le digo, amor, no, o sea, uno es para tu hermana y uno es para ti. ¿Cuál prefieres? No, mamá, los dos. O sea, primero la paleta y después el chocolate. En su niñez, en su inocencia, en su inmadurez emocional, ella no entendía que era o una o la otra, ¿ok? Un ejemplo tonto. Pero crecemos y queremos todo. Seguimos sin entender que todas las decisiones que tomemos van a implicar transitar una incomodidad, ¿ok? Si tú decides no hacerlo, vas a sentirse incómodo, vas a sentir culpa. Por tus ideas te vas a sentir mala hija. Y es ahí trabajar esa incomodidad, esa vergüenza, esa culpa y ese sentirte mala hija. ¿O prefieres hacerlo y sentirte enojada, con coraje, por sí haberlo hecho? ¿Qué incomodidad quieres transitar? Porque queremos no hacerlo, pero que nos dé igual. Y pues claro que no se puede todo. Pero siempre les digo, ¿qué incomodidad quieres transitar? Tener un cuerpo que te guste, probablemente va a ser incómodo el tener que ir al gimnasio todos los días y comer super fit y lo que tú quieras. Y tal vez sentir que estás un poco más pasada de peso va a implicar la incomodidad de sentir tu ropa apretada y no sentirte tan cómoda. ¿Qué incomodidad quieres? Y todo se basa de acuerdo a, tu parámetro es de acuerdo a cómo tú te sientes, ¿no? O sea, nada está bien y nada está mal. No podrás decir, oye, yo te recomiendo que ser cuidadora de tu madre no es conveniente porque eso no te corresponde a ti. O sea, no hay algo como Es que todo es desde tu sentir y desde la intención. Okay. O sea, desde tu sentir. Porque puede haber 3 hijos de la misma mamá o hijas de la misma mamá y su sentir es bien diferente. Entonces, o sus repeticiones familiares son bien diferentes. Y luego me dicen algunas, es que yo me doy cuenta que repito tal cosa, pero no me importa. O sea, como que no es algo que tenga que sanar. Exacto. Perfecto. Y otra dice, no, es que ese tema yo sí. Claro, entonces te va dictando, por eso es un traje a la medida, por eso tú estás con la madre y con la hija, o sea. Yo trato solamente a una. A una. Mis sesiones son, okay. O sea, 1 a 1. Si por algo la madre en este caso, ¿no? También quisiera, la trato también por aparte y hacemos al final unas sesiones juntas. Maravilloso. Pero no es una terapia doble. Ok, me encanta. A ver, cuéntanos un poco de la terapia. Entonces, a ver, generalmente, es que quisiera empezar contando que cómo saber si, o sea, como que cómo la gente que llega a mí sabe que quiere venir a mí, ¿no? Claro, o sea, que tiene un problema con su mamá. Tiene un problema. Y ahí creo que habría como 3 capitas, ¿no? La primera es la más obvia, que es como que dices, no, es que todo lo que dice mi mamá me detona. Todo el día se mete con mi cuerpo, no acepta a mi pareja, no me siento cómoda mostrándome, me doy cuenta que le miento un buen. No sé, tengo una clienta que me dice, no, es que le sigo mintiendo a mi mamá que voy a misa, ¿no? De 60 años, la clienta y su mamá de 80. Y hasta hoy en día le sigue sintiendo que le miente o le tengo que mentir que mi esposo paga todo cuando yo se aporto a la casa, porque si no nos va a juzgar. O le miento que mi esposo sí me acompaña en las noches a recogerme del trabajo cuando no me recoge, porque si no va a decir que quema el esposo. Diferentes cosas. Entonces me enoja todo o no tolero que me trate como su amiga. Me choca que me cuente sobre sus historias amorosas con sus novios, si es que no tiene pareja, no sé, o la pareja que tiene. O sea, está muy claro que todo el día quiere saber de mí, me atosiga, me manda 1000 mensajes y no le contesto, se enoja. O sea, llegan con algo muy claro, ¿no? Que peleas, todo el día me compara con mi prima, todo el día me friega de que por qué no me he casado, o que estoy gorda, o que mi cuerpo, o sea, que mi prima fulanita ya tiene hijos y yo no. Hay algo, ¿ok? Eso sería pues muy fácil. Hay algo y llegan y ya saben qué es y empezamos de ahí. La segunda capita sería, no sé qué hay. Pero cada que convivo con ella acabo como sintiéndome no tan bien. Como que voy a su casa y no lo he logrado identificar qué es, pero salgo enojada o salgo molesta cada que hay comida en su casa o
Si llega o no llega un mensaje, ya estoy con un dolor en la panza. Es mi mamá otra vez. Como que, o niños, arréglense porque vamos a casa de la abuela y no vaya a decir que, como que autoobservar mucho tus emociones, ahí le llamo como la emoción como mensajera, cuando se trata de la interacción con mamá, ¿ok? Si no está, cada que piensas en ella, ¿qué sientes? ¿Qué emoción llega? ¿Qué es la historia que te cuentas? ¿No? Esa sería la segunda capita. Y la tercera capita es cuando me dicen, no, es que, ¿sabes qué? Con mi mamá todo bien, como que no hay tema, pero hay algo que se repite. Aquí es la repetición como maestro. Una vez puede ser casualidad, 2 veces coincidencia. Pero ya cuando la misma cosa se repite 3, 4, 5 veces, hay que analizarlo. Por ejemplo, todas mis parejas me han sido infieles. Por más que trato de bajar de peso, no bajo, y si bajo ahora es el pellejo, y si es el pellejo luego la celulitis. No estoy cómoda con el tema de mi cuerpo y todo es duro y dale con mi cuerpo. El éxito, ¿no? Esas mujeres que viven para el reconocimiento o éxito, y no tiene que ser si no trabajas, puede ser como, quieres ser la mejor mamá todo el tiempo y estarte cortando las venas por demostrarte y a los demás que eres la mejor mamá, ¿no? Puede ser vacíos de gente que me dice, es que no me siento como, siento que me debería de sentir feliz con la vida que tengo y no estoy feliz. O sea, me acabo de casar, estoy feliz, vengo de mi luna de miel y me siento desconectada. Entonces, y también desconectada en el trabajo y también desconectada, o sea, algo que se repita. Esa sería como la tercera capita de las mujeres que llegan a mí. Y luego ya llegan a terapia contigo, una sola. A ver, mi programa es 10 sesiones personalizadas, 1 a 1. No es terapia psicológica, aquí es coaching. ¿En qué cambia? El coaching es una herramienta que se usa de aquí para el futuro. Lo que pasó cuando tenía 5 años, una vez mi mamá, claro que se puede medio mencionar, pero no es una sesión en la que ella se la pasa hablando de que entonces cuando nací y entonces mi mamá me hizo, no, eso es terapia psicológica con personas expertas en terapia psicológica que tratan, que diagnostican y que acompañan desde las herramientas de la psicología clínica, ¿no? Otro tipo de terapia psicológica. Aquí me está pasando esto con mi mamá y quiero esto y no sé cómo llegar a esto. Claro. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces a través de las preguntas, las buenas preguntas, las preguntas indicadas, ellas van encontrando dentro de ellas las respuestas. Yo les voy dando muchas herramientas prácticas. El coaching es muy práctico. Les doy mucha tarea que van aplicando en su día a día y es tarea de autoobservarse que te estás contando. Porque, por ejemplo, ¿no? La misma historia que te cuentas con mamá seguramente es la misma historia que te cuentas en todo lo demás de tu vida, ¿no? Me pasa mucho que la primera sesión me dicen, es que mi mamá no me escucha, mi mamá no le importo, mi mamá no me escoge, ¿no? Pensando en mis hermanos o tal. Y vamos avanzando y en la tercera o cuarta sesión es que también te quería comentar de mi esposo porque es que nunca me escucha y nunca me escoge. Entonces yo la apunto y les digo, mira, ¿te acuerdas la primera sesión? Ve lo que apunté, es lo mismo. Y entonces mi jefe siempre escoge a fulano y doy una idea, no me escucha. Siempre es el mismo diálogo interno. Y una vez, siempre les digo que identificarlo es el 50% del trabajo. Una vez que lo identificaste, ya estás del otro lado del charco. Porque bueno, a ver, también tienes que hacer el trabajo de, bueno, ¿ahora qué hago con esto, no? Sí. Pero también es que mis hijos no me escuchan y no es posible que siempre sean con el papá y a mí nunca me escoges. Se va a repetir probablemente en muchas áreas de tu vida. Entonces es autoobsérvate, ¿qué te estás contando? Pero eso sí, el grado de sanación va a depender de cuánto te atrevas a verte con honestidad radical. Sí, ese es el primer paso. Esa es la clave. Porque si tú te vas a estar contando de no, para nada, bueno, pues entonces yo no puedo hacer nada. Entonces no quieres sanar, hermana. O sea, ¿no? Aquí el trabajo, yo hago las preguntas, yo les ofrezco ejemplos de herramientas, pero al final la chamba pues es de quien viene. Y dime algo. Nada más, por lo general, tratas a las hijas. O sea, ¿qué consejo, por ejemplo, ahorita que yo soy mamá, me podrías dar para no cajetearla tanto y no lastimar tanto a mi hija? A ver, siempre vamos a causar algo de trauma. O sea, no se puede no hacerlo. Pero trato a hijas y muchas de esas hijas son, o sea,
muchas de esas hijas también son madres. Ujú. Entonces, si llega una madre porque quiera mejorar el vínculo con su hija, siempre empezamos pues, con su historia, porque qué hay que ver, qué hay que identificar, qué hay que mapear para que no lo repitas, que no quieres repetir, que te estás... ¿Cuántas veces pasa que dices, es que me juré nunca hacer esto y lo está haciendo? Ujú. Y la verdad es que no. Por ejemplo, me pasa, ¿no? Mujeres que es que le grito horrible a mis hijos como mi mamá me gritaba o actúo exageradamente ante algo que digo, güey, ¿por qué actúo así? Yo no soy esa persona. Y vuelve a pasar algo y me vuelve a sacar de quicio a mi hijo y le volví a gritar y te sientes pésimo. Entonces es, no va a cambiar si no rascas y ves por qué. No, no mágicamente pidiendo en la noche al universo que te envíe, que please ya no caigas, va a pasar. Entonces es un poco viendo la historia, un poco, es como digo, actualizar ese software en tu historia para poderlo ya pasar actualizado Claro, a tus hijos. a tus hijos. ¿Qué haces con la culpabilidad? Como mamás, todas nos sentimos culpables en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo nos recomiendas manejar la culpabilidad? A ver, es que no sé alguien experto en culpa cómo lo contestaría, pero lo que yo les digo es, la culpa va a llegar cuando crees que estás haciendo algo que no deberías, Ujú. ¿no? Ujú. Ese Pero- es el tema. Claro. Cuando dices, por ejemplo, irme a trabajar, Ujú. ¿no? Y sientes la culpa. Yo les digo que es como si fuera la niña herida y la mujer adulta emocionalmente madura, como un angelito y un Ujú. diablito, ¿no? Llega la niña herida y te cuenta una historia que tú decides sentir culpa. Y ahí te digo, escucha a la mujer adulta emocionalmente madura, Ujú. como si fuera el ángel y el demonio. Ujú. ¿Qué te diría ella? ¿Qué- Entonces te contestas desde ese lugar a ti misma. Como mujer madura Ajá. a tu niña, claro, pero Entonces, a ver, eres pésima mamá por irte a trabajar y dejar a tus hijos, ¿no? Y regresas y dices, a ver, realmente creo que soy pésima mamá, porque digas, híjole, esto y esto sí me gustaría cambiarlo, pero creo que ir a trabajar, pues es algo que tengo que hacer, porque tengo mantener a mi que mantener a mi familia, familia, porque es me hace algo que sentir quiero hacer. Y entonces, ¿qué voz vas a escuchar a un volumen más alto? Y pues, ¿cómo vas a transitar la emoción? Ah, es que qué duro. Yo, por ejemplo, ahorita con mi hija, ¿Verdad? yo añoré muchísimo tener una niña, tanto que hice in vitro para que fuera niña, ¿no? Igual, como tú dices, sanar carga, igual porque pues era algo que yo tenía muchísimas ganas de tener. Yo ya no quería tener más hijos. Y ahora que fue un proceso largo porque el in vitro ya ves que te inyectas y todo esto. Y ya que nace mi hija, ahorita que es la tercera, no tengo ni el tiempo ni las ganas genuinas. O sea, amo estar con ella un rato, pero no puedo estar más tiempo. O sea, los otros dos me absorben y también tengo mis cosas que hacer y de pronto digo, híjole, me siento un poco culpable que no la pelo tanto. ¿Sabes? O sea, como que Ahí te invitaría como, no desde el compararte con la utopía y pensar, no sé, yo me imaginaría como, a ver, con el primer hijo le podías dar el 100% de tu tiempo, con el segundo el 50%, con el tercero el 30%, también implica más cansancio, entonces ese 100% es menos. Ujú. Y decir, bueno, ¿qué quiero? O sea, ¿qué sería mi ideal? ¿Cómo me gustaría? Más que vivir como en automático, decir, bueno, tal vez a mí en mi historia, por ejemplo, voy a conectar con ellas mucho cuando esté con ellas. Entonces, por ejemplo, en las mañanas que yo las despierto y las cambio, súper conecto. Ujú. Y a ver, te pongo el calcetín y Ujú. entonces jajaja, y el diente y Ujú. el lavado nasal, y qué tal tu día y el peinado y qué vas a desayunar. Se van a la escuela, regresan en la comida. También trato de conectar esos 20 minutos que me dura, Sí. porque la verdad es poco tiempo. Después ya se van a sus clases tal, yo en las tardes trabajo. En las noches a veces ya no me da, porque yo estoy Sí. en sesiones, a veces sí, pero ya estuve feliz de que conecté esos dos momentos. Antes me pasaba que yo trataba de hacer todo. Entonces estaba enojada y corriendo, porque entonces entre esto salía y entonces apúrate porque ya me tengo que no sé qué, y entonces como que en enojo, estaba en enojo, Ujú.
tratando de cubrir todas esas partes. Y es ahí donde me pregunté como, ¿qué quiero yo y con qué me siento que mi maternidad es la que quiero tener? Y esas, hay momentos en donde me salgo del balance y digo, oye, ya me estoy pasando. Quisiera estar más tiempo con ellas. ¿Te diviertes estando con ellas? La verdad, genuinamente, porque hay mamás que les No gusta soy mucho. la mamá cositas de vamos Sí, a hacer actividades y yo tal. tampoco. Soy más como de preguntarles tonterías y locuras, imaginarnos cosas y contar algún cuento. O sea, soy más como ocurrente Sí. de imaginación. Sí. O sea, siempre les digo como, imagínate que un día estamos y de repente llega un tlacuache, ¿qué harías? Como que esas cosas, Ah, sí. más que brincar y jugar, Sí, o sea, como que eso sí. no es tan mi estilo, pero he encontrado mi estilo, ¿no? Y, y ha estado padre, como te digo, a veces me salgo del balance y digo, oye, no, ya no me siento cómoda, ya está haciendo poco. Y también hay momentos en los que, por ejemplo, tal vez el verano paso mucho más tiempo con ellas, que luego mi esposo llega y me dice, es que nunca estás con ellas en la noche. Y le digo, pero tú no te das cuenta lo que sí estuve. Claro. ¿No? Que a veces Sí. llega y digo, ya, son todas Sí, tuyas. Ya. sí. ¿No? Y, Sí. y te iba a preguntar, mi Cris, algo importante que se con esto del em, ¿tú crees que la mujer debe de trabajar? Yo creo que es una pregunta, siempre es depende. Cada historia, cada mujer, cada pareja tiene su propia historia. Nada más te digo, transita la incomodidad de lo que decide. Y haz mucha introspección. Te diría como cada quien, depende. Como adulta vas a tener que transitar la incomodidad de lo que decides. Diría, haz mucha introspección para ver desde dónde estás decidiendo hacerlo o no hacerlo. Y tampoco creas que vives en un cuento de hadas, porque aunque creas que no te puede pasar lo que sea que se te venga a la mente. Entonces, creo que a veces vivir desde el miedo tampoco está bien, pero preguntarte como cómo me puedo sentir más segura tal vez en esta área. Muchas mujeres de las que tengo el honor de acompañar me comentan que el aspecto económico es algo que les da seguridad o las tiene muy incómodas cuando no tienen ellas, que no se sienten capaces ellas de generar sus propios recursos. Entonces, si es tu caso, pues que estés atenta a escuchar. ¿Por qué trabajas tú? Em, cuando nació Chris, mi primer hija, bueno, en mis dos embarazos tuve pospartos difíciles y sentía como ese vacío y esa desconexión, como que no sentía, como que decía, no, creo que tengo mucho potencial y no, es duro, pero como que ser solo mamá no es suficiente en mi vida. Quería encontrar mi camino, quería encontrar mi pasión, quería encontrar, y yo siempre he buscado herramientas terapéuticas que me ayuden en cada proceso de mi vida. O sea, como que yo sí soy de que me duele la uña y voy a la terapia de uña. O sea, como que siempre he buscado. Entonces, era como muy orgánico para mí este camino de yo acompañar, porque yo siempre había buscado acompañamiento. O sea, lo ubicaba, ¿no? Como no sé, cuando te encantan los restaurantes y vas siempre, pues tal vez poner el tuyo, sabes perfecto cómo y tal, ¿no? Y entonces, pues fue como una forma de reencontrarme, una forma de reencontrar a mi forma, desde mi alma, desde mi corazón, pero a mi forma, también desde lo terrenal, desde mis tiempos, desde mi herida y mi historia, encontrar mi proyecto. Es que es muy duro y me pasó un parecido a ti en el sentido de que sí, qué bonito que nace el bebé, pero dices, ya no puedo hacer lo mismo que antes. O sea, yo sentí que que me cortaron las alas. Claro, o sea, y también en mi caso hubo mucho resentimiento con mi esposo porque yo veía que él iba al gimnasio a la misma hora, seguía con su mismo cuerpazo, como que su vida no cambió casi. Él se iba a trabajar en el mismo horario y regresaba al mismo horario un poco antes para bañar al bebé o lo que quieras. Y él ni vela en el entierro y yo ya con coraje de que tú no cambiaste nada y hasta hoy pasa, también por el matrimonio y el acuerdo que tenemos,
en cuanto a pues, económicamente, lo que cada quien aporta a la familia. Es un acuerdo que los dos hemos estado de acuerdo con eso, pero me sigue pasando que se enferma la niña y me dice, pues hay que llevarla al pediatra y yo sé que su día no cambió y el mío sí, Sí, ¿no? exacto. Entonces, eso a mí me causaba pues coraje, que también lo he tenido que pues, volver a aterrizar y qué acuerdo tienes y tú lo decidiste y si no estás de acuerdo siempre puedes renegociar. Siempre se No, puede renegociar. Pero sí es duro. O sea, sí, a mí me pasó idéntico. Y también en laboralmente hablando, pues yo decía, está padrísimo que me den 3 meses, ¿no? De incapacidad, pero esos 3 meses mi competencia me va a comer el mandado. O sea, sí quiero estar con mi hija, pero acá en la chamba, ¿qué hago? Entonces sí te entra esta cosquilla de, hijo, tengo potencial para hacer más cosas, pero ahí va otra vez, queremos todo. Exacto. Queremos todo. Entonces, desde la adulta, ¿qué quieres con la incomodidad que requiera transitar lo que estás decidiendo? También si decides trabajar tal vez pocas horas, pues va a ser menos ingreso que muchas horas, no sé. Tal vez eso también es una creencia limitante, pero bueno, aterrizarlo, ¿no? Y si quieres trabajar en un corporativo, pues tal vez vas a tener un sueldo fijo que si decides tu emprendimiento que no va a ser fijo. O sea, pero entonces regresa a tu centro y decide por qué escogí esto. Y no desde el coraje, desde el enojo, tú lo decidiste, acuérdate las razones y si no estás cómoda, recalcula. Me encanta, mi Cris. Qué padre plática, mi Cris. No, gracias. Me encantó. Gracias a ti. La verdad es que sí, damos por sentado muchas cosas. Pensamos que el vínculo materno no tiene trascendencia en nuestra vida, pero si eres de esas personas que no tienes pareja, que te va de la fregada en la chamba, busca a Cris, por favor. Mi Cris, vamos a dejar todos tus datos. Gracias. Y me fascinaría terminar preguntándote, ¿qué le dirías el día de hoy a tu niña interna? Le diría que este camino de sanación ha sido como la mejor decisión, que sí fue pues atreverme a ver lo más oscuro de mi sombra, que le invito a todos a hacerlo, porque si no sanas o no entras en este camino de sanación, porque creo que no es de sano, insano, o sea, es entrar en el proceso, ¿no? Vas a sangrar sobre los que más quieres. Qué fuerte. Muchas gracias, Cris. No, gracias. Netas madres, ya escucharon a Cris. Ya vamos a dejar todos los datos. Vínculo materno, recuerden, es importante. Más si te está yendo en estas áreas que comentamos, no tan bien. Les mando muchos besos y por favor suscríbanse al canal. Mi Cris, tú también tienes un canal en YouTube, ¿no? No. ¿No tienes todavía canal? Bueno, ya pronto lo va a sacar la Cris, pero por lo menos en tu Instagram podemos encontrar información. Sí, ahí me pueden encontrar y ahí todo. Y ahí se ponen de acuerdo contigo para las sesiones, ¿no? Muchas gracias. No, hombre, ¿de qué, mi Cris? Bonita tarde, bye. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.